Como no tiene nada que hacer y se acerca Navidad, al camarógrafo se le ocurrió hacer un tren que distribuyera la comida o los condimentos en la mesa. Así que acompáñenme en esta increíble aventura porque hice un tren desde cero que tiene muchísima fuerza y que no solamente va a entregar la comida en la mesa, sino que en el futuro va a pasar por todo alrededor del estudio de Nada que Hacer. Así que vamos a ver cómo lo hice. Bien, deben de saber que desde niño yo siempre había querido un tren y alguna vez mi papá me compró un tren. Yo era muy niño que se le podía poner aceite y entonces sacaba humo. Ya no recuerdo bien qué fue lo que le pasó a ese tren, pero después de ahí ya nunca más tuve un tren porque obviamente no lo cuidé y ya no me compraron otro. Y siempre me han gustado. De hecho, hace muchos años, cuando viajé a Los Ángeles, había un tren que era como que de colección, que estaba en descuento. Y de verdad que me lo iba a comprar, pero la caja era muy grande y no me lo podía traer. Así que muchos años después, al camarógrafo se le ocurrió que ¿por qué no hacía un tren? Y yo dije, wow, tenemos muchísimo filamento de la Plasticueva. Que por cierto, ahí les voy a dejar el enlace. Tengo descuento de la Plasticueva. Los colores de sus filamentos son muy bonitos. Yo ya tenía muy poquito filamento, así que lo que hice fue pintarlo. Aunque hubo un vagón que sí lo hice con el color de la Plasticueva. Pero bueno, chequenlo, ahí se los dejo abajo. Gracias por apoyarnos a hacer este video. Así que como el camarógrafo quería que entregáramos comida con la ayuda de un tren en la mesa, pues me dije a mí mismo, hay que buscar un diseño porque para diseñar tú eres muy malo. Me encontré un diseño de un tren funcional en Cult y venía de todo. Venía el sistema de transmisión, la locomotora, las vías, ruedas, ejes, de todo. Incluso nos decían con qué motor, que son estos NEMA N20 me parece, que funcionan con 6 volts y que tienen una caja de cambios, o más bien un juego de engranes para multiplicar el torque. De esta forma, un motor muy pequeño nos va a dar mucha fuerza. Así que con la ayuda de todas las impresoras que tengo, me puse a imprimir las piezas. Esto la verdad es que se ve muy sencillo, pero fueron algunas semanas de imprimir las vías, los ejes, hacer pruebas, ya que los engranes hay que imprimirlos muy bien para que no se atoren. Y también me hacía falta de tener un poquito de tiempo, además de que pedí un juego de tornillos que son necesarios para poder unir todas las piezas del tren. Son estos tornillos M2 de 7 milímetros, aunque vienen de más medidas. Y con esto se van a unir todas las piezas. Es muy sencillo, ahí les dejo el enlace abajo en la descripción. Es un archivo que deben de comprar, pero es muy barato. El chico que lo diseñó lo vende ahí en Cult. Así que hay que apoyar a los diseñadores que hacen cosas cool comprándoles sus diseños. Una parte muy cool de este diseño es que se imprime una pieza que debemos de rellenar con yeso. Y eso es para que la locomotora tenga peso y por lo tanto tenga agarre. Que esto me trajo algunos problemas en el futuro. No el peso, sino el agarre, pero ya se los contaré. Después de ahí, tuve que idear un sistema de control de velocidad para el tren. Podemos conectarle las baterías directamente. Estos motores trabajan con 5, 6, 8 volts. Hasta les podemos poner 12 si queremos, pero ya es mucho. Con 6, 7 volts funcionan muy bien, tienen mucho torque. Y también, ojo, los engranes pues están hechos en PLA, así que no hay que tratarlos tan fuerte porque si no se pueden dañar. Ya después imprimí unos en PET que van a durar un poco de más tiempo y tengo algunos de repuesto. Eso es lo cool de este sistema, que se puede actualizar todo si se rompe, se daña o si lo queremos actualizar o mejorar con otros materiales. La cosa aquí fue que yo ya tenía un controlador de velocidad que se utiliza en los carros de radio control. Si quieren saber un poquito más de ese tema, ahí chequen en Drompedia, tengo muchos videos al respecto. Pero este controlador funciona con una batería de 2 celdas, es decir 7.4 volts, y hay que conectárselo a un receptor para que funcione, porque yo quería que funcionara a control remoto, no solamente quería encenderlo y que empezara a avanzar, ya que en el futuro quiero ponerle más luces, cosas que haga a distancia, y también quería poder controlar la velocidad a distancia. Así que me puse a buscar entre mis curiosidades y tenía un control viejo con un receptor de un carro al cual se lo cambié y se lo conecté. Pero para las baterías lo que hice, bueno, tuve 2 iteraciones. La primera ya les he enseñado cómo hacer paquetes de 2 celdas de baterías 18650 con
un control de carga. Ojo, este control de carga es para cargar baterías de una sola celda. Podemos cargar dos, pero deben de estar en paralelo, por lo menos para cargar. Pero para que funcione mi tren deben de estar en serie para que se sume el voltaje. Lo hice así, me puse a soldar las baterías, todo funcionó muy bien. Me encantó que fuese recargable en USB, pero en un momento en lo que estaba armando el tren me di cuenta que tenía una batería LiPo de uno de mis drones que ya no utilizaba, estaba prácticamente nueva y ya tenía su propio sistema de carga micro USB, ya que estas baterías 18650 las estoy juntando para hacer una batería para un carro pues más grande, así como la hielera, solo un poco más sport. Así que cambié la batería, pero ustedes la pueden armar y se lo puse al tren. Pero me di cuenta de algo muy importante. La locomotora tiene espacio para el motor y para las baterías, pero como quiero llevar comida, un solo motor iba a llevar todo el peso de mi tren y de todos los vagones y no quería arriesgarme a que se dañara. Así que dentro de la locomotora imprimí un segundo peso y un segundo pues sistema de transmisión para que tuviésemos dos motores en la locomotora conectados al mismo controlador, porque ese controlador es de 10 amperes y estos motores no consumen tanto. Y además le hice otro peso a la locomotora para que ahora con tanta fuerza pues tuviéramos más agarre contra las vías, que de nuevo ahorita les platico. Una vez descubierto ese problema, también me di cuenta que ahora la batería no iba a entrar ahí porque es un espacio muy pequeño, así que pasé cables y los monté todos en el vagón de carga que sigue. Así que literalmente el vagón que tiene con carbón, que es la energía que mueve al tren, pues en este caso viene la batería que controla o que alimenta a todo mi tren. Ahí mismo está el apagador y además sirve para almacenar todas las piezas del tren para unir las vías. Puedo conectar y desconectar todo, le puse conectores para que fuese más fácil separar los vagones y también aproveché para ponerle una luz LED que se controla con el control remoto. Ya les he enseñado cómo hacer controladores con un servo viejo. De nuevo ahí está todo en Dronepedia y si no ahí les dejo algunos videos de toda esta información. La cosa es que pues sí, utilicé la impresora 3D para hacer el tren, pero utilicé un sistema de transmisión viejo para poder controlarlo. Obviamente pinté todo y me puse a probarlo, pero descubrí que el PLA por sí solo se resbalaba un poco, pero una vez pintado se resbalaba más. Pensé en algunas opciones, traté de raspar las llantas para no tener que lijar todas las vías, ya que si se fijan las vías están un poco rugosas en algunas partes, así que pensé que no era necesario, era cosa de la pintura que era muy resbalosa. Pero al tratar de raspar las ruedas noté que sí le ayudaba, pero aún así se patinaba mucho y como es plástico PLA, con el tiempo se iban a ir cerrando esas ranuras que le hice. Así que me dije a mí mismo, necesitas idear algo que sea como una especie de goma que le pongas a las ruedas, que como tienen esta forma cónica para mantenerse centradas en las vías, pues no se les puede poner una simple cinta de goma y listo. Y es ahí cuando se me prendió el foco y dije, le puedo poner pegamento amarillo. Este pegamento de contacto que es un poco chicloso y flexible y que se utiliza para pegar calzado o cosas flexibles. Dije, este es el bueno, ya que cuando se seca queda firme, pero a la vez tiene cierta suavidad que nos va a permitir tener mejor agarre. Así que puse a girar las ruedas y con la ayuda de un palito le puse el pegamento. Y bueno, como pueden ver, estamos aquí en la mesa desde hace un rato con el tren y tengo un par de botellas que quiero que ustedes vean cómo es que las jala el tren. Ojo, le voy a dar todavía otra capa de pegamento a las ruedas porque aún se sigue patinando. A pesar del peso que tiene la locomotora, tiene mucha fuerza y puede jalar todo. Las llantas siguen girando, pero si le pongo más peso ya no lo puede mover. Y lo que me encanta es que el control, que próximamente quiero hacer una caja que tenga una palanca para poder acelerar, que sea más parecido al tren y que no sea un simple control de estos. Pero quiero que vean esto, con este botón de aquí, está apagado. Tengo aquí mi apagador, lo voy a esconder. Ahorita exploramos el tren y fíjense, ¿lo ven? Se enciende. Y como tenemos controles aquí para ajustar los niveles del acelerador, puedo dejarlo acelerando a una velocidad, pero si yo quiero, que es una velocidad muy mínima, pero si yo quiero, por ejemplo, ahí ya se atoró por el peso, pero vean estas llantas cómo siguen girando, ¿lo ven? Tiene mucha fuerza. Yo podría tal vez presionarlo un poco para que siga avanzando, o también puedo acelerarlo. ¿Lo ven cómo hace mucho ruido?
Vamos a quitar un poco de peso y vamos a verlo cómo viene del otro lado. Me encanta cómo hace ruido el tren. Creo que suena como un tren de verdad. Y una vez que ya está avanzando, es más fácil ponerle las cosas y que estas pues se vayan. Ay, le está costando trabajo en esa vuelta. Pero una vez que lo logró y ya tenemos inercia, me encanta que esté dando vueltas sobre la mesa para que cuando alguien necesite algo lo pueda tomar. Creo que hay muchas cosas que mejorarle al tren, pero el concepto es bueno. Tal vez sea muy ruidoso, pero a los amantes de los trenes creo que les va a encantar. Y eso es algo de lo que les quiero hablar con respecto a este tren. Vamos a detenerlo. Y es que, como les dije al principio, desde niño había querido un tren, pero tal vez uno de niño solo lo quiere porque parece divertido. Pero ahora que soy grande, a pesar de que no tengo tanto tiempo, el ponerme a tratar de arreglar las cosas, a pintarlas, a hacer conexiones, que digo, no me quedaron tan bonitas, pero bueno, aquí tenemos los cables. El otro conector está ahí oculto. Pues pintar el carbón y tal vez querer ponerle colores, el pensar y decir, le puedo poner una chimenea con un vape para que saque humo. Ya les enseñé cómo hacer eso en otro video. Y también activarlo desde el control. Entonces tu mente empieza a viajar y le quieres hacer un montón de mejoras. Después piensas, wow, ¿por qué no le pongo piedritas? ¿Y por qué no hago árboles y ciudades y todo? Entonces creo que el hacer trenes es muy adictivo. Y es un hobby que generalmente es muy costoso, pero con una impresora 3D súper económica, les he mostrado muchas que cuestan 2-3 mil pesos, se puede hacer esto sin problema ya que todo es modular. Los links se les pueden poner 2 tornillos. Vamos a bajar todo esto porque quiero que lo vean cómo es. Primero, vean la batería. Aquí está el sistema de carga que pues ya estaba conectado a la batería. Lo conecté ya directo, bueno, lo metí aquí en estas terminales, lo soldé. Y este es el controlador de velocidad, este es el receptor y bueno, tiene su apagador aquí para poder encenderlo y apagarlo, que me gustaría hacerle un huequito o algo así. Me gusta que no tenga huequitos, o sea, me gusta que esté oculto completamente. Y lo que sí me gustaría mejorar tal vez son los cables para que se vean un poco más realistas, o pintarlos, o este conector meterlo, también ocultarlo. Pero bueno, acá hay mucho espacio que está ya ocupado por el peso, literalmente está lleno. Y aquí eso sí está el controlador o el control de servo que enciende y apaga el LED. Pero todo eso, vean nada más esa suspensión. Como se digo, la pinté con spray muy rápido para el video, porque la idea es pues imprimir todo de los colores que se necesitan o pintarlos bien. La cosa es que pues si esto lo pintamos, vean, se atora más comparado con estas piezas que no están pintadas. Y se les puede poner grasa. En este caso, en la locomotora, yo le puse grasa de silicón para que no destruya el plástico. Y si se fijan, ya en estos engranes los hice de PET. Estos siguen siendo de PLA. Pero vean cómo ahí está el pegamento que me ha ayudado a tener más agarre. Es una capa muy delgada. Creo que le voy a poner más. Pero pues me ha ayudado. Y vean aquí cómo la vía es rugosa. Entonces sí hay de dónde agarrarse. Y creo que esta cosa es una maravilla. Podemos también, si sabemos diseñarle mejoras, hay diferentes, vamos a decirle, ejes de diferentes tamaños. Podemos ponerle este mismo modelo a las llantas de atrás. Preferí yo poner estos que son más rápidos y fáciles de poner porque solamente son 2, acá son 3, que obviamente no llevarían los engranes, pero funcionan igual. También podemos utilizar finales que no tienen estos brazos. A las uniones les podemos poner, como les dije, 2 tornillos o solamente uno para poder hacerlos que se abran y se cierren fácilmente. Aunque este sí le puse los 2 tornillos para que se quedara fijo. Entonces, pues ahí está mi tren. Lo vamos a tener acá para la cena navideña, para llevar los condimentos, comida, qué sé yo. Obviamente le tengo que hacer las mejoras de agarre, pero como vieron, tiene mucha fuerza. Y una vez que lo termine de usar, me gustaría mucho ponerlo sobre toda la orilla del estudio para que pues siempre esté dando vueltas ahí arriba. Ya saben, esos trenes que existen. Quiero hacer un hueco y que pase por ahí. Creo que es un proyecto que se puede escalar y que es muy divertido, ya que pues si tienes una impresora, creo que va a resultar más barato que pues comprar un tren. Y aparte lo puedes diseñar y mejorar como tú quieras. Entonces ahí les dejo el tren. Estoy muy feliz, la verdad es que me emociona mucho. Lo tengo en su cajita.
quiero pintarlo bien, desarmarlo con cuidado, pero ya será un proyecto para el próximo año de NQH. Y que estén atentos, cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, feliz Navidad.